Antropología, biología y bueno, la genética es la ciencia más destacada del ámbito de las especies, incluida al ser humano. Voy a definir cuatro conceptos antes de hablar de las principales figuras dentro de la ciencia occidental. El uniformismo establece simplemente que las leyes físicas, químicas y biológicas que actúan hoy lo han hecho también en el pasado geológico. Es decir, que las leyes físicas, químicas, biológicas que actúan en la actualidad en torno al movimiento de la Tierra han actuado en el pasado. El gradualismo geológico, teoría que oponiéndose al catastrofismo, sostiene que los cambios profundos son el resultado del producto acumulado de procesos lentos pero continuos. El gradualismo geológico es que se va modificando poco a poco la estructura del planeta, no como el catastrofismo, que es por a lo mejor un cambio geológico, ha habido una catástrofe natural y eso ha provocado cambios o ciclos en la vida biológica o bueno, pues también en lo físico, en lo químico, es decir, en torno a las leyes. El gradualismo geológico es que las cosas se van modificando de forma lenta. Y el catastrofismo, teoría según la cual los mayores cambios geológicos y biológicos se debieron a catástrofes naturales. Totalmente opuesto. Si uno es porque va cambiando poco a poco, es el gradualismo geológico, el catastrofismo es un cambio radical por alguna catástrofe natural que se haya producido en torno al planeta y haya producido cambios biológicos o, bueno, cambios también biológicos sí, en las especies o incluso cambios en el planeta, en la Tierra. Y el eugenismo es una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos a nivel social mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos de humanos. Las herencias humanas, es decir, las evoluciones han ido mejorando y eso da lugar, bueno, pues a que se lleven a cabo, pues eso, intervenciones manipuladas o métodos selectivos de humanos, es decir, que se cojan una serie de especies humanas, es decir, a una serie de personas y se modifique, que eso puede incluso también suceder con cualquier especie animal o incluso con las plantas también, con la flora. Sir Francis Galton fue antropólogo, polímata, geógrafo, explorador, inventor, meteorólogo, estadista, psicólogo y eugenista británico. Con un amplio espectro de intereses, produjo más de 340 artículos y libros. La obra es La herencia natural de 1889. Alfred Russel Wallace fue antropólogo, naturalista, explorador, geógrafo y biólogo británico, conocido por haber propuesto la teoría de evolución a través de la selección natural independiente de la de Charles Darwin, que motivó a esta a publicar su propia teoría. La obra de Russel Wallace es Contribuciones a la teoría de la selección natural de 1870. Por cierto, que se me ha olvidado comentar de Francis Galton, que fue el primo de Charles Darwin, uno de los naturalistas más destacados bueno, de la ciencia contemporánea, junto a Mendel, en el mundo occidental. Y Russell Wallace es muy importante también porque publicó otra teoría muy parecida a la de Charles Darwin en torno a la selección natural, aunque bueno, era diferente la teoría de Wallace a diferencia de la de Charles Darwin. Eh, Russell Wallace propone que todas las especies presentes actualmente se han originado de otra especie extinta, es decir, estas especies son los descendientes de ancestros primordiales, en la mayoría de los casos más sencillos y extintos. Bueno, pues que las especies actuales son mucho mejor evolucionadas que las de nuestros antepasados en el mundo de la evolución, como dice Russell Wallace. Charles Lyell fue geólogo británico, uno de los fundadores de la geología moderna, fue uno de los representantes más destacados del uniformismo y del gradualismo geológico. Como he definido bueno, en los conceptos, todo lo que sucede en el uniformismo es al final, bueno, pues todas las leyes físicas, químicas, biológicas que actúan hoy en la Tierra han actuado también en el pasado. O el gradualismo geológico es que hay modificaciones poco a poco dentro del planeta que es totalmente diferente a, bueno, pues, al catastrofismo, que es un cambio, una catástrofe porque hay algún problema medioambiental y produzca cambios a nivel planetario. Robert Fitzroy fue marino y astrónomo británico. August Weismann fue biólogo alemán. Se formó en la Universidad de Gotinga y enseñó zoología en Friburgo.
Ernest Mayr lo situó como el segundo más notable teórico evolucionista del siglo XIX, solo por detrás de Charles Darwin. La obra de Weismann, Estudios sobre la teoría de la descendencia, de 1875-1876, afirmó que las modificaciones producidas en las células somáticas de los organismos no son heredadas a los hijos. Por cierto, las células somáticas es las que se encuentran en todos los lugares del cuerpo, salvo en la zona reproductora. Hugo de Vries fue botánico neerlandés y uno de los primeros genetistas. Fue uno de los tres biólogos que en 1900 redescubrieron las leyes fundamentales de la genética publicadas por Gregor Mendel en 1865. Mendel es uno de los principales científicos en torno a la genética más destacados del siglo XIX junto a Darwin, porque los dos son los dos científicos del mundo de la biología, al final, y en el resto también de especies animales o las plantas, es decir, en el mundo del naturalismo. Y Mendel y Darwin son las figuras clave del nacimiento de la ciencia occidental contemporánea. La obra de Vries es Las mutaciones y los periodos de mutación respecto a la formación de las especies, de 1901. Una figura además, bueno, pues, muy importante. Thomas Hunt Morgan fue genetista estadounidense, estudió la historia natural, zoología y macromutación de la mosca de la fruta Drosophila melanogaster. Sus contribuciones científicas más destacadas fueron dentro del campo de la genética. La obra de Morgan es Evolución y adaptación de 1903. Los genes se encuentran unidos en diferentes grupos de encadenamiento y que los alelos, pares de genes que afectan al mismo carácter, se intercambian o se entrecruzan dentro del mismo grupo. Esto recuerda más o menos esas leyes de Mendel, la genética en la cual te hablaba al final de los cruces entre las diversas especies. Por ejemplo, lo que se hablaba de XX, XY, y ahí salían pues XX, XX y también un XY. Entonces al final, todos los genes al final se heredan, eso está claro. Y pueden afectar y se pueden incluso intercambiar, se pueden entrecruzar, todo ello pues dentro del mismo grupo. Esto sucede en cualquier especie, bueno, en la fauna, en la flora o incluso en el ser humano. Hermann Josep Mahler fue biólogo y genetista estadounidense, renovador de la genética, autor de notables estudios acerca de la acción de los rayos X como productores de mutación, la acción de las radiaciones sobre las células. Por estos motivos fue concebido el Premio Nacional de Fisiología o Medicina en 1946. La obra de Müller, Genética, Hombre y Medicina, de 1947. Ernst Mayr fue biólogo alemán, fue uno de los más notables del siglo XX, además un renombrado taxónomo, explorador de trópicos, ornitólogo, historiador de la ciencia y naturalista. Defendió la especiación alopátrica, mediante la cual las nuevas especies solo se forman a través del aislamiento físico. Y la especiación alopátrica son los grupos se aíslan reproductivamente y divergen debido a una barrera geográfica, a diferencia de la especiación simpátrica. El aislamiento reproductivo y la divergencia ocurren sin barreras geográficas por poliploidía. Y la poliploidía, fuerza evolutiva que consiste en el incremento del tamaño del genoma causado por la presencia de tres o más juegos de cromosomas dentro de las células somáticas. Y las células somáticas, cualquiera de las células del cuerpo, excepto las células reproductoras, germinativas. De Mayer hay que decir que es uno de los especialistas más importantes del último siglo, que es el siglo XX, y que su herencia está en la actualidad, en el siglo XXI. Así que con ello finalizo y comento que soy historiador. He hablado de la ciencia, de la antropología, biología, de la genética, de grandes figuras dentro de la ciencia occidental, muy importante, muy destacada y bueno, gran parte de ella, bueno, pues muy conocida en Europa, sobre todo también esa es ciencia anglosajona, Estados Unidos, Gran Bretaña y también germana, muy importante, muy penetrante en todo el continente europeo, también en el mundo occidental y en España en menor medida. Así que con ello finalizo y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Y lo vuelvo a repetir,
Soy historiador, os mando saludos. Adiós.